Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. El título ya nos da una pista. Última hora, Can Yaman confiesa sobre Demet en Portugal. ¿Qué dijo? Sí, han leído bien. El guapísimo y talentoso Can Yaman ha estado en Portugal, y al parecer, se ha pronunciado sobre uno de los temas que más interés despierta entre sus fans y los seguidores de la serie Erkenzicus, su relación, o la falta de ella, con su coprotagonista, la encantadora Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les vamos a contar les va a dejar con la boca abierta. Y antes de sumergirnos en esta jugosa noticia, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a traerles contenido cada vez mejor. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus traspasó la pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemain nos conquistaron con su romance de cuento de hadas, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real nunca cesaron. Durante el rodaje de la serie vimos innumerables fotos, vídeos y rumores que alimentaron la ilusión de muchos fans que deseaban verlos juntos fuera de las cámaras. Incluso después de que la serie terminara, las preguntas sobre su vínculo continuaron siendo una constante en entrevistas y redes sociales. Sin embargo, hasta ahora ambos han sido bastante cautelosos a la hora de hablar de su relación pasada o presente, manteniendo una postura de buena amistad, o simplemente esquivando la pregunta con elegancia. Pero la cosa parece haber cambiado. Can Yaman, durante su reciente visita a Portugal, ha hecho unas declaraciones que han sido recibidas con gran expectación y, debo decir, con un poquito de sorna también, porque lo que dijo no fue exactamente lo que muchos esperaban. Resulta que Can Yaman estuvo en Lisboa para presentar su nueva línea de fragancias, una faceta de su carrera que está explorando con gran éxito. Y como era de esperar, los periodistas portugueses no perdieron la oportunidad de interrogarle sobre su vida personal, y por supuesto, el nombre de Demet Özdemir salió a relucir. Según diversos medios turcos y portugueses que cubrieron el evento, Can Yaman fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. La respuesta que dio, y aquí viene lo interesante, fue bastante diplomática, pero a la vez, cargada de un matiz que ha sido interpretado de muchas maneras. Lo que se reporta es que Can Yaman dijo algo similar a: Demet es una persona maravillosa. Tuvimos una gran química en la serie y siempre le desearé lo mejor. Hasta aquí, todo suena muy estándar, muy cordial. Es la respuesta que uno esperaría de un colega que guarda un buen recuerdo de una experiencia profesional compartida. Pero la cosa no se quedó ahí. Según algunos testimonios y reportes de la prensa, Can añadió algo que ha generado un gran revuelo. Se dice que ante la insistencia de los periodistas sobre si habían sido pareja en algún momento, Can Yaman habría sonreído y dicho algo así como: el tiempo dirá lo que el tiempo tiene que decir. Esta frase, el tiempo dirá lo que el tiempo tiene que decir, es una maravilla de la ambigüedad. ¿Qué significa realmente? Para algunos es una manera elegante de decir que quizás hubo algo más que una simple amistad, pero que en ese momento no quieren o no pueden revelar los detalles. Es como dejar la puerta entreabierta a un pasado sentimental. Para otros, sin embargo, es simplemente una forma de ser evasivo, de no confirmar ni negar nada, de mantener el misterio y, por qué no decirlo, de seguir generando interés mediático, algo que a Can Yaman le viene de maravilla dada su fama mundial. Pensemos en las interpretaciones. Si hubiera sido una relación pasada y él quisiera cerrar ese capítulo, quizás habría sido más directo al decir que fueron solo amigos. Si fuera una relación actual, pues obviamente no lo diría públicamente de esa manera tan ambigua. La clave está en esa sonrisa y en la forma de expresarse. Puede que esté reconociendo que en algún momento existió una conexión especial que trascendió la pantalla, pero que las circunstancias, o el propio curso de la vida, no permitieron que se desarrollara en algo más. O quizás simplemente está jugando con las expectativas de sus fans y de la prensa. Hay que recordar que Can Yaman es un maestro en generar titulares. Su personalidad magnética, su físico envidiable y su carisma son un imán para los medios de comunicación. Y cada vez que habla, sus palabras son analizadas hasta el último detalle. En Portugal, rodeado de flashes y micrófonos, ha sabido jugar su baza. No ha dado una exclusiva que confirme una relación, pero tampoco ha cerrado completamente la puerta.
Ha dicho lo suficiente para que se siga hablando de él y de Emmet, manteniendo viva esa llama de interés que, para muchos, es una parte fundamental de la magia de Erkencicus. La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar, por supuesto. Inmediatamente después de que trascendieran estas declaraciones, Twitter, Instagram y los foros de fans se inundaron de comentarios. Algunos celebran la ambigüedad como una señal de que algo hubo, otros se decepcionan pensando que solo eran amigos y que la esperanza de verlos juntos se desvanece, y unos cuantos más están disfrutando del espectáculo, de la intriga que generan estas pequeñas píldoras de información. Y es que, para ser honestos, la relación entre Can y Demet siempre ha sido un enigma. Durante el rodaje de Erkencicus, sus seguidores crearon la pareja Canem, combinando sus nombres, y soñaban despiertos con su romance. Se publicaron muchas fotos de ellos juntos, a menudo muy cercanos, lo que alimentaba aún más estas fantasías. Y aunque ambos siempre mantuvieron la postura de amigos y profesionales, la intensidad de la química en pantalla era innegable. Cuando Demet Özdemir se casó con Ozan Koç, muchos fans de Canem se sintieron un poco desilusionados, pero también respetaron su decisión. Y Can Yaman en su momento felicitó a Demet a través de sus redes sociales, demostrando una vez más su caballerosidad. Pero la pregunta sobre si alguna vez estuvieron juntos, o si hubo algo más que amistad, siempre ha quedado flotando en el aire. Ahora, con estas declaraciones en Portugal, la pregunta vuelve a la palestra con más fuerza. ¿Qué quería decir Can Yaman con "el tiempo dirá lo que el tiempo tiene que decir"? Podría ser una forma de decir que el futuro es incierto y que quizás nunca sabremos la verdad completa. O tal vez, como mencioné antes, está reconociendo una conexión especial que existió en el pasado y que, por diversas razones, no llegó a convertirse en una relación formal. Es una frase que deja mucho a la imaginación, y es precisamente en esa imaginación donde reside gran parte del encanto de las celebridades. Lo cierto es que Can Yaman sigue siendo una figura fascinante. Su carrera ha despegado a nivel internacional, y ahora está explorando nuevos proyectos como su línea de fragancias, que demuestran su versatilidad. Y aunque su vida personal siempre será objeto de interés, es importante recordar que al final del día, son artistas y merecen su privacidad. Sin embargo, para los fans que seguimos de cerca sus carreras y que nos enamoramos de la química que compartieron en Erkencicus, estas pequeñas confesiones son un tesoro. Nos permiten especular, soñar y mantener viva la ilusión. Y es por eso que hoy queríamos compartir esta noticia con ustedes, porque sabemos que a muchos les interesará. Entonces, resumiendo un poco, Can Yaman ha estado en Portugal, ha hablado sobre Demet Özdemir, la ha elogiado como persona y colega, y ante la pregunta de si tuvieron una relación, ha respondido de manera ambigua con la frase: "El tiempo dirá lo que el tiempo tiene que decir". Esta respuesta ha desatado todo tipo de interpretaciones, desde un reconocimiento tácito de un pasado romántico hasta una simple evasiva. Lo que sí es seguro es que el misterio sobre la relación entre Can y Demet sigue vivo, y Can Yaman sabe perfectamente cómo mantenernos a todos intrigados. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y de esta noticia tan jugosa. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre él y Demet? ¿Qué interpretan de esa frase tan enigmática? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a un gran me gusta. Esto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. También, si conocen a alguien a quien le interese esta noticia, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima.